¿Cómo están amigos y amigas? Les damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy del programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Gracias por acompañarnos a través de las emisoras comunitarias de ARPAS en el 92.1 del FM y el 106.1 del FM en el Bajo Lempa. Hoy en esta emisión de Ecotopía vamos a hablar sobre la importancia del sitio Ramsar, Barra de Santiago, y los retos que hay para la restauración de ecosistemas. Agradecemos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a quienes escuchan nuestro podcast Ecotopía en Spotify. Para hablar sobre este tema que ya mencionábamos, damos la más cordial bienvenida a Mauricio Vázquez Jandres. Él es hidrobiólogo del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, Salud de la Universidad de El Salvador, pues para ampliar sobre esta temática. ¿Cómo está Mauricio? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto de saludar a nuestra apreciable audiencia y a ti en particular, no muy amable por la invitación y pues muy contento aquí para este intercambiar y explicar nuestras experiencias en ese formidable sistema de humedales que tenemos en la costa suroccidental, ¿no? Así es, bueno, en Salud y UNES trabajan pues muy de la mano para realizar acciones de protección de este ecosistema que, como dice Mauricio, pues es muy importante para nuestro país. Primero, Mauricio, para iniciar vamos a dar algunos datos de contexto de esos sitios Ramsar, ¿no? Que son humedales de importancia internacional, por eso se denominan así, que por su riqueza biológica y ecológica han sido incluidos en la Convención Ramsar, que es un acuerdo internacional para protección de ecosistemas. Esta denominación significa además que los estados, que los gobiernos deben comprometerse a establecer e implementar medidas para la conservación de los humedales. Hay que decir que en nuestro país tenemos 8 sitios designados como Ramsar, pero en esta emisión vamos a hablar de uno que ya decíamos es el complejo Barra de Santiago, que en promedio cubre 28.719 hectáreas y también abarca los departamentos de Aguachapán y Sonsonate. Quisiera que antes de entrar en detalle sobre este complejo, este sitio Ramsar, habláramos sobre cuál es la situación de los humedales en el país y pudiéramos hacer un rápido repaso, Mauricio, de en qué condición se encuentran. Bien, perfecto. Para entrar en materia debo mencionar algunos aspectos clave, ¿va? Nosotros tenemos humedales dispersos a nivel nacional, perfectos humedales a nivel nacional, este, que básicamente cubren la estimación es que cubren un 6% del territorio nacional, ¿va? O sea, el inventario nacional de humedales que se hizo ya hace un buen tiempo identifica 60 humedales por todos, y eso significa el 6% del territorio nacional. Ahí que encontramos humedales de gran altitud, ¿va? Por ponerles un ejemplo, en la montañona Chalatenango. Para eso, por decir algunos ejemplos, ¿va? No voy a mencionarlos toditos porque estaríamos toda la tarde solo hablando de ese tema, ¿va? Pero sí, nos vamos en un rango, en un ámbito altitudinal de mayor altura, eh, encontramos humedales de gran altura, de tierras intermedias, o sea, de serranías, de pie de monte, hasta que llegamos a la zona costera. Por eso los humedales se dividen en costeros y continentales, ¿verdad? Ahí abarca lagos, lagunas cratéricas, embalses, etcétera, etcétera. Ahora, hay un detalle bien clave. De todos esos humedales, hablamos de los que han calificado a la categoría Ramsar. Y aquí quiero hacer eh, un llamado de atención. Ramsar se denomina así por la famosa ciudad de Irak que lleva ese nombre. Bueno, entonces fue la convención que dio paso en 1971. En ese momento, básicamente, aplicaban los humedales eh, con una gran fortaleza hacia hábitat de aves migratorias. Conforme la convención fue evolucionando, pues fueron cambiando sus diferentes formas
pensamiento hasta que realmente llegamos en la actualidad a humedales para la vida. Es decir, el que aplique, el tipo de humedal que aplica a lo que es el sitio Ramsar debe cumplir una serie de requisitos. Alta riqueza de sitios calientitos, no nosotros como diversidad biológica, pero también deben de ser a la fecha buenos productores de servicios, de bienes y servicios ambientales. Entonces se analiza un contexto social, económico, ambiental, cultural, arqueológico y mediante una ficha específica y un sistema de puntaje, básicamente califican a Ramsar. Justamente por eso nuestros sitios Ramsar, como tú bien lo dijiste, son 8 a nivel nacional, entre continentales y costeros marinos. Por cierto, el último de ellos fue otro parte de nuestro gobierno nacional, como es el arrecife, los Cóbanos. El penúltimo, pues fue nuestro sistema de humedales de Barra de Santiago. Eso es para ampliar un poco el panorama. ¿Va? Ahora, este servidor ha tenido la posibilidad, la oportunidad de conocer la mayoría de humedales dispersos en todo el país. Y con una experiencia bastante fuerte, sobre todo en los humedales de la costa suroccidental, te puedo decir con propiedad de haber trabajado y vivir la problemática de esos humedales, ¿verdad? Que hay denominadores comunes. Cada humedal tiene sus propias particularidades, pero si hablamos de la situación actual, básicamente nos encontramos ante un escenario bastante crítico, ¿verdad? Expansión agrícola y pastoril. Básicamente la frontera agrícola y pastoril no disminuye. Lejos de eso va aumentando paulatinamente, ¿verdad? Por diferentes tipos de cultivos y, y ganadería. ¿verdad? La, la extracción, ¿verdad? Acordémonos que nuestro territorio es realmente pequeño y todos los sistemas son sujetos de aspectos extractivos, ¿verdad? Manejables eh, y de una forma ilegal, diría yo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero enfrentan ese nivel de sobreexplotación de recursos. Hay diferentes gamas de problemas en cada uno de los humedales, ¿va? Pero no me voy a poner a detallar todos los problemas porque no terminaríamos. Voy a señalar algunos de los más sentidos. ¿Va? Hoy uno de los que más está haciéndome en cada uno de los humedales es precisamente el nivel del uso y abuso de la extracción de agua que se hace de los mismos. Todo, absolutamente todos los sistemas de humedales pertenecen a una determinada cuenca hidrográfica. Bueno, nuestro país tiene un sistema de categorización de cuencas geográficas desde hace mucho tiempo. Entonces eso no es nada nuevo. Entonces lo vital de ahí es que nuestros sistemas básicamente están tan impactados por, como lo repito, actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, actividades domésticas, ¿verdad? Actividades de notificaciones y el uso extractivo que se hace del agua es demasiado grande. Entonces, básicamente, estamos desecando nuestros humedales y estamos alterando todo el flujo hídrico, alterando el estrés hídrico a los mismos. ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema de sentido que es todavía más sentido a nivel de los humedales costeros. ¿verdad? Concretamente, todos nuestros sistemas de ya redes fluviales costeras, sistemas de manglares y estuarios son los que más están sintiendo ese impacto. Pues justamente están ya en las zonas bajas y ya después nos vamos a aguas costeras abiertas, ya en la parte oceánica. Sí, Sería como un resumen de lo complejo que es sí. la dimensión de esta problemática. ¿verdad? Y usted decía que hay particularidades que están afectando a los distintos humedales, ¿no? Sí, Y sí, especialmente a estos sitios Ramsar, que tienen gran importancia no solamente nacional, sino internacional. En el caso exactamente. de Barra de Santiago, ¿cuáles son?
estos problemas que afectan, además de los que usted ya apuntaba, ¿no? Como problemáticas generales en todo el país. Ok, ok. Cuando hablamos del sistema de barra de Santiago, para ilustrar a a nuestro hermoso público que nos está escuchando en estos momentos, cuando nosotros hablamos del sitio Ramsar Humedal Barra de Santiago, no solo incluye, ¿va?, estrictamente el sistema estuarino y de manglares de Barra de Santiago. Ahí incluye, fíjense bien, Metalío, Garita Palmera, Barra de Santiago y los humedales estrictamente dulceacuícolas como son Santa Rita, San Juan del Chino y nos vamos hasta el Bajo Río Par donde está Bola de Monte. Porque el nombre es porque es un nombre emblemático, pero todos en su conjunto representan lo más emblemático que te puedas imaginar de la costa suroccidental de nuestro país. Es la última barrera de manglares, sistemas estuarinos y redes fluviales que tenemos en la costa suroccidental, ¿va? Entonces, claro, eh, hoy en día, si nosotros comparamos la superficie de ese humedal y la contrastamos con que los grandes como hoy es Equilisco, la Vía de la Unión, Estoraltepeque, vamos a ver que los otros humedales tienen todavía mayores posibilidades en cuanto a ese flujo hídrico derivado de la red fluvial o red riberina que se le inyecta. En este caso en particular estamos hablando de una cuenca relativamente pequeña. Fíjense bien, hay algo bien particular. El sistema de humedales del que estamos hablando es parte del área de conservación El Imposible, Barra de Santiago. O sea, nuestro emblemático Parque Nacional El Imposible básicamente es a través de su río, es uno de los grandes abastecedores de agua a todo ese sistema. Y eso se conjuga con lo que es la cuenca del río Paz. Sin embargo, estamos hablando de ríos relativamente pequeños, no tan caudalosos, y entonces se ven constantemente en aprieto bajo un sistema de cultivo exageradamente intensivo. Para poner un ejemplo, caña de azúcar es de los más intensos, junto con la ganadería. O sea, hay otros de menor cuantía, pero donde es caña de azúcar y aparejado con el uso de ganadería extensiva y las aguas represadas que hacen a nivel de la cuenca media, prácticamente está desecando nuestros humedales abajo. Entonces eso está creando una serie de problemas ya a la hora que estamos ya en los límites y adentro de nuestros sistemas estuarinos y de manglares, donde empieza básicamente ya a sentirse el nivel de degradación. ¿Va? Eso es lo que está pasando. Ahorita diría yo que es el problema más sentido de otros que podemos hablar, ¿va? Los clásicos que han sido sobre explotación de recursos, incendios forestales. ¿Va? Si a todo eso le agregamos ya el desequilibrio climático que tenemos y los eventos naturales extremos recurrentes, llamémosle que fenómeno del niño, a veces otros fenómenos oceanográficos climáticos, ¿verdad?, como el que pasó hace muchísimos años. Entonces tenemos un escenario bastante alarmante en un territorio realmente pequeño si lo comparamos con los otros humedales Y costeros. precisamente en términos de la crisis climática, Mauricio, ¿cuáles son estos efectos? Usted decía el fenómeno del niño, que lo tenemos ya, está confirmado y Sí, estamos sí, sintiendo así es. sus impactos. A mediano, a corto, mediano, largo plazo, ¿qué impacto va a tener en este complejo Ramsar y qué va a significar para la vida de las comunidades que viven en esa zona y subsisten también sus medios de vida, están en Así esta es. zona? Así es. Bueno, fíjate que eh, la dimensión de la problemática es bastante grande, ¿verdad? Claro, siempre hemos hablado a nivel global. A nivel global se manejan elevadas temperaturas, se maneja
como poco a poco el mar va corriendo terreno interno, cambios en los regímenes de precipitación pluvial que hay, eso lo estamos viviendo. No hay como estudios tan específicos que mezcle todos esos componentes, pero sí tenemos ya alguna idea. Te voy a poner algunos de los ejemplos. En Garita Palmera y en algunos sectores de la Barra, básicamente ya tenemos un evidente fenómeno de intrusión salina. Hay por lo menos dos estudios que claramente reflejan que buena parte de esos pozos artesanales, estamos hablando intrusión salina estudiada a nivel de pozos artesanales, que la gente local los utilizaba diariamente pues para actividades domésticas, ¿va? Entonces eso en estos momentos no hay un buen porcentaje de ellos que no se puede utilizar, ¿va? Ese es un cambio ya evidente, ya algunos, dijéramos, yo le llamaría indicadores sobre eso. Otro, por ejemplo, tenemos algunos estresores ya presentes en la zona. Estresores significa todos los factores adversos que pueden estar apareciendo en un momento determinado en un ecosistema que le van a crear más estrés, ¿va? A ese tipo de ecosistema que tenemos ahí. Para hablar más concretamente, estamos hablando del aparecimiento de ciertas plagas a nivel de insectos que están atacando ciertos como franjas de manglar en algunos sectores. Eso se ha visto palpablemente en algunos manglares de Metalillo, en Garita y en algunos sectores de la Barra. Es más, hay compañeros entomólogos que se han llevado muestras a unos, aparecen ahí unos insectos como que son picudos, no sabemos ahorita la determinación exacta de qué va a ser, ¿verdad? Pero ya se está en eso y tiene que ver, ¿verdad?, con esas explosiones demográficas y esa reproducción acelerada que ciertos insectos están teniendo ahí, ¿va?, debido que a elevones de temperatura, por ejemplo. En otros sectores del manglar están apareciendo ciertos tipos de plantas que no necesariamente son asociados al manglar, ¿verdad?, y que están invadiendo propiamente la vegetación de manglar y que puede presentar problemas en un futuro. Entonces, se están presentando como ciertos chispazos, diríamos nosotros, de lo que eso va a implicar. Obviamente, en el mediano y largo plazo, o sea, vamos a tener probablemente, ¿va?, esos elevones de temperatura va a afectar todo el esquema de reproductivo, fisiológico y migratorio de peces, moluscos y crustáceos, ¿va?, muchos de ellos de alto valor comercial, ¿va? Bueno, para no ir tan lejos, por ejemplo, la pesquería en toda la zona realmente es muy mala, ¿va? Las capturas por unidad de esfuerzo han bajado a niveles bastante alarmantes, ¿va? ¿Y qué pasa cuando tenemos un efecto del niño? Si a eso le ponemos un efecto del niño que ya está metido, pues básicamente los bancos de peces se van buscando agua más fresca, se dispersan, pues entonces esa biomasa piscícola que tenemos ahí se dispersa, se va a otro lado y ya no tenemos captura, ¿va? Entonces tenemos como una conjunción de tormenta perfecta, ¿va?, entre acciones antrópicas, le sumamos eh, cambios del clima y los eventos extremos que están apareciendo, tenemos ahí una tormenta perfecta, ¿va? Entonces, aunque se estén haciendo actividades de restauración, actividades restaurativas, aunque se esté trabajando a nivel comunitario y en coordinación con el mar, por ejemplo, mar base, barra y todo lo que estamos hablando, es poco aún comparado versus el nivel
y la velocidad con que se está degradando esa zona. Pero ¿qué debería ser, digamos, el Estado, el gobierno en este caso? La convención establece, como decíamos al inicio, que la denominación de sitio Ramsar de estos humedales debe traer consigo también medidas de protección, compromisos de parte de los países para su protección. En el caso de nuestro país, ¿qué se está haciendo para la protección de estos? Te voy a explicar qué pasa en este caso. Este, Cuando tú entras a un etiquetado internacional, pues entonces hay que preocuparse más, porque solo el hecho de que yo conseguí ese etiquetado no significa que, claro, es un motivo de orgullo nacional, ¿va? Tener esas joyas y que son reconocidas a nivel internacional, pero a la vez es un compromiso. O sea, la convención en un momento determinado te puede quitar esa categoría, porque cada cierto tiempo se va a evaluar cómo va funcionando, qué se ha hecho en función de esos humedales, ¿va? Entonces tú bien preguntabas, ¿va? Aquí el ente rector gubernamental es el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, ¿va? Entonces, claro, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales prácticamente trabaja con algunos socios estratégicos en la zona, locales, ¿va? Para mencionar algunos. Ambas en Barra Santiago y algunas estructuras locales, bien locales, de ADESCO que también existen en la zona. ¿Y por qué no decirlo? Pues el mismo ministerio coordina algunas acciones con la Unidad Ecológica Salvadoreña y con otras organizaciones, inclusive con la Universidad de El Salvador a través de Salud y otras instancias mismas de la universidad, ¿va? Pero pienso yo que se está quedando muy corto ante la problemática determinada que tenemos en el humedal, ¿va? Te lo voy a ilustrar con un ejemplo de años. Siempre en todas las zonas de manglares se ha hablado de los límites estatales y la declaratoria de los manglares ya como dentro del sistema de áreas protegidas, que obviamente están en papel, pero esa declaratoria no ha sido en ninguno de ellos consumada precisamente por los problemas de los límites todo ese proceso de límites, aunque está perfectamente delimitado, nos vamos a problemas ya de índole legal. Hay brechas ahí legales. Entonces tenemos ahí a grandes terratenientes todavía en ese esquema y ese es un nudo, diría yo, un nudo gordiano que no se le haya fin de una vez por todas. Te estoy hablando de que yo tengo que 37 años de experiencia y sobre todo de estar monitoreando los humedales que estamos ahorita en estudio y ese problema viene desde esa época, desde antes, ¿verdad? Y o sea, no, es un problema clave y resuelto. Entonces, ¿por qué es importante eso? Bueno, es importantísimo porque cuando tú tienes tu declaratoria de esa zona, prácticamente vas a recuperar tierra estatal que está siendo, en otras palabras, invadida por un esquema actualmente privado, ¿va? Entonces hablamos de tierras de recuperación, que son tierras que las vas a requerir para recuperar. Entonces, ¿qué implica ese litigio en estos momentos? Cualquier proyecto que tenga de restauración de manglares es un lío ya en algunos casos a la hora de operar, pues porque entonces ahí viene el conflicto de intereses, ¿va? Viene el privado y te dice, no, esa parte me corresponde a mí. Viene el ministerio y entonces viene también la organización. En este caso, ponerle UNES con los usuarios, el donante, viene y se vuelve un problema que no se le haya dado salida, ¿va? Entonces, aspectos así de esa índole, por ejemplo, no vemos que haya como un accionar bastante fuerte de parte de esta cartera ministerial, ¿va?
Igual, pues si hablamos del uso, y diría yo, uso y abuso de los recursos hídricos ahí, tiene mucho que ver el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería maneja una ley que se llama Ley de Riego y Avionamiento de la década de los 70, de antes de los 70, una ley que en mi juicio, si tú le preguntas a otros colegas, te van a responder lo mismo, una ley ya arcaica y obsoleta, pues. Entonces no hay una puesta de acuerdo entre MAR y MAC para ese punto concreto, ¿verdad? El uso del agua, ¿verdad? No estamos hablando del uso del agua en términos de consumo humano necesariamente como lo mira la gente, no, estamos hablando ya del uso integral de un humedal. Sí. Entonces, problemas así no se han resuelto. Usted mencionaba pues los problemas que se dan, ¿no?, para el impulso de acciones de restauración. Quisiera que también habláramos al respecto sobre cuáles son las acciones que requiere el sitio Ramsar Barra de Santiago en este momento, partiendo de los problemas que ya usted nos puntualizaba hace unos minutos. Bueno, se requiere de varios componentes ahí, ¿va? Tengo a bien decirte que hace poco se ha formulado para todo el sitio Ramsar el plan de manejo de esa zona. Eso es algo buenísimo, pues, porque los planes de manejo para estos humedales básicamente nos van a formular las directrices y la ordenación del manejo, los programas operativos de manejo y la zonificación, ¿va? Es como un ordenamiento del territorio puntual, ¿va? Entonces partimos de ahí, ¿va? Es algo que se estaba esperando durante muchos años, desde hace muchos años, antes de que se hiciera ese plan en este año, ya se había formulado otro, pero no se echó a andar. Entonces, tenemos ya el esquema de planificación. Ese esquema de planificación nos dice qué se va a hacer, con quién se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y te determina la cuantía de recursos financieros que se va a emplear para desarrollar paulatinamente ese programa. Eso está buenísimo porque ya no se va a andar arando, digo yo, en el espacio con algunas incongruencias de otra índole de proyecto. Ya tenemos un instrumento, dijéramos. Ese es un punto a favor que ya lo tenemos. Ahora, en mi opinión, hay dos nudos fuertes que hay que rescatar. El problema de una vez por todas de los límites y los líos legales y el problema ya de puesta de acuerdo entre MAC y MAR del uso del recurso hídrico. Mientras eso no esté resuelto, va a ser una labor eh, difícil de atenuar con las actividades restaurativas que se van a realizar. Porque mira, Metalillo, Barra de Santiago, Garita Palmera y Bola de Monte tienen algunas líneas a seguir en cuanto a restauración de tramos de estuario, río y manglares. O sea, hay una actuación que se va desarrollando paulatinamente. Eso obviamente surge mucho antes de que el plan de manejo estuviera ya fresquecito. Conste ese plan de manejo. Ahorita el plan ya lo tiene. Técnicamente entiendo que ellos mismos ya lo tienen aprobado, pero después los planes de manejo los pasan ya a la parte legal para operativizar eso. Entonces hay tres puntos claves ahí. Uno, diría yo, esta es la era como de restauración, la era de restauración, aplicando técnicas modernas, ¿va? Así como la que se está aplicando ahorita, se aplica mucho lo que es la técnica REM en estos casos, ¿va? Restoration Mangrove Action, se conoce eso como inglés. Entonces partimos de una restauración hidrológica y de esa restauración hidrológica deriva ya una restauración vegetativa y con ello poco a poco se va recuperando, dijéramos, vida silvestre en sus diferentes dimensiones a ese sistema, ¿va? Entonces digo yo, si en la medida que nos dificulte más hacer una restauración hidrológica,
prácticamente estamos complicados por lo demás. Sí. Entonces, si la parte, dijéramos, de índole legal, de concertación y política de los entes reguladores que tienen que ver con esto, no hay una puesta de acuerdo, entonces tenemos complicado operativizar de una mejor forma las actividades restaurativas. Eso, ahorita lo prioritario. Lo más Mauricio, prioritario que se puede imaginar. estamos casi al final del programa, el tiempo siempre es muy corto para hablar de temas tan importantes, pero quisiera que también hiciéramos una reflexión para quienes nos escuchan, porque si bien este sitio Ramsar del que hemos hablado hoy, sitio Barra de Santiago, está ubicado al suroccidente de El Salvador, hay otros humedales también de esta misma importancia en todo el país, como usted nos ha explicado, Exactamente, porque es exactamente. necesario que quienes nos escuchan, que quienes nos ven, se interesen por estos temas, sepan que el que este tipo de ecosistema se dañe, vaya desapareciendo, porque es necesario saber que también nos afecta en nuestra vida diaria. Yo hago una reflexión a nuestros radioescuchas en el sentido de que, miren, los humedales son tan importantes desde el punto de vista económico, social, educativo y ambiental. Les voy a poner un ejemplo clásico que quizás es el que más se fija la gente, que es en la parte económica. Este, todos aquí consumimos pescado, consumimos camarón y nos gusta que tomar un coctelito de concha por ahí, va. Todos esos productos, los asideros principales de ese tipo de productos y ese abasto nacional deriva de esos humedales, ¿va? Hablando concretamente por sistemas estuarinos de manglares. ¿Por qué va? Así, rapidito, solo les voy a mencionar. Los ciclos de vida de esas especies, el más clásico que es el camarón marino, su desarrollo larval, poslarval y prejuvenil se desarrolla dentro de los sistemas estuarinos de manglar. Ya en forma preadulto y adulto regresan al mar, costeritos, y vuelvan a completar su ciclo. Así como el camarón, varias especies de peces, eh, cangrejos, por decirles algo, tienen ese ciclo de vida repetitivo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Aquí cualquier usuario me va a decir, el pescado está exageradamente caro. Cada vez vamos sustituyendo el pescado estuarino o de mar por la tilapia cultivada. ¿Cuánto le cuesta al usuario 2 filetes de tilapia en uno de los supermercados que tenemos en El Salvador? 5.95, 5 dólares con 95 centavos vale la libra. Es caro. Es caro y cada vez los cultivos, o sea, a nivel de acuicultura se está creciendo bastante porque está supliendo la necesidad del usuario y la necesidad de proteína que deriva de esos ecosistemas. ¿Va? Si todavía nosotros tuviéramos en stock en abundancia, pues entonces el costo sería más asequible. Todo ese producto viene de esos sistemas. Absolutamente todo ese producto que se está produciendo. Ese es por decirles un rubro. Otro rubro, lo que es ecoturismo, llamémosle turismo ambientalmente planificado. Tomemos el ejemplo de nuestros hermanos vecinos de Costa Rica. El primer rubro de generación de divisas de Costa Rica es el turismo, no cualquier tipo de turismo. Turismo derivado de sus humedales y áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Qué bien que nuestro país ya esté entrando en esa dimensión, ¿va? Con una accionar más pujante. Tú vas, por ejemplo, a darte un tour a la Barra de Santiago y el atractivo principal son los cocodrilos, los manglares y liberas tortuga marina. Entonces, el ingreso, el concepto de ingreso económico que deja a las comunidades usuarias y el bienestar a la población que vive de San Salvador ahí, la experiencia es exageradamente grande. El niño que va creciendo, que va con su papá, va teniendo ya un disquete mental diferente, porque la experiencia que los chicos tienen al liberar una tortuga, o al ver cocodrilos, o al ver esa exuberancia de manglares,
es tan positivamente impactante que el niño ya va disqueteado con otro tipo de pensamiento, pues no el que sí, muchos adultos necesariamente tienen hoy en día, ¿va? Sí. Entonces eso es para tomarte algunos ejemplos, ¿va? Entonces los sistemas de humedales son palancas para el desarrollo sostenible de nuestro país. Entonces el nivel de relación, sea nuestros sistemas de humedales en la costa suroccidental, sea la bahía de Jiquilisco, sea la bahía de la Unión, sea el arrecife de los Conos, son parte de nuestro modo de vida, ¿verdad? Que te genera bienes y servicios ambientales no solo para la población local, sino para todos los salvadoreños. Aparte de sentir ese orgullo, ¿verdad? Que no tenemos que estar envidiando a otro país de las bellezas que nosotros tenemos acá. Mauricio, quiero agradecerle por su tiempo. Hemos llegado al final de esta emisión de Ecotopía. Sin duda nos quedan muchos puntos por discutir, pero vamos a tenerle una próxima emisión para seguir hablando sobre este tema tan importante. Hoy hemos conversado sobre la situación, los retos que hay para la protección del complejo Ramsar Barra de Santiago y también lo que esto implica para la vida de la población. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Ecotopía. Gracias, muy amable Norma, muy agradecidos y un saludo cordial a todo el público que nos está escuchando en estos momentos. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Conversamos con Mauricio Vázquez Jandres, hidrobiólogo del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, Salud de la Universidad de El Salvador. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana en la emisión de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental.